dado que las actividades cognitivas del cerebro son responsables del fenómeno de la inteligencia. El conocimiento de su funcionamiento es de fundamental importancia para la IA. En este video exploramos a fondo el concepto de inteligencia, su complejidad y cómo las diferentes teorías intentan definirla desde distintas perspectivas, con el objetivo de mejorar la comprensión y fortalecer el proceso de aprendizaje. Les invitamos a activar los subtítulos en los videos. Los subtítulos son una herramienta valiosa que permite seguir el contenido de manera más precisa, reforzar la lectura y mejorar la retención de la información presentada. Comenta con tus ideas y comparte para que otros también puedan aprender sobre este apasionante tema. No olvides suscribirte gratuitamente al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre inteligencia artificial y ciencia cognitiva. A pesar de los grandes avances de la neurociencia en los últimos años, la definición conceptual de inteligencia es controvertida y muchas definiciones diferentes aparecen en la literatura, generalmente atribuyendo a la inteligencia la capacidad de aprender, comprender, emitir juicios o tener opiniones, de resolver problemas, alcanzar metas y tomar decisiones efectivas, de percibir o deducir información y mantenerla como conocimiento para ser aplicada en comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Entre otras definiciones, el diccionario Webster define la inteligencia como la capacidad de aprender y comprender, de tratar situaciones nuevas o difíciles y la capacidad de aplicar el conocimiento para manipular el entorno o pensar de manera abstracta. En este video definimos el fenómeno de la inteligencia como la capacidad de aprender, pensar, razonar y resolver problemas de manera efectiva y de actuar de forma autónoma y adaptativa en su entorno buscando alcanzar metas y objetivos. Vean que esta definición abarca tanto la inteligencia blanda como la dura. Soft versus Hard Intelligence. En inglés, la inteligencia de enjambre y la inteligencia social o colectiva. Hard Intelligence se refiere a la capacidad de una persona para resolver problemas complejos, analizar información y utilizar el conocimiento para tomar decisiones. Mientras que la Soft Intelligence se refiere a la capacidad de una persona de comprender y manejar las emociones y de interactuar efectivamente con los demás. Ambas habilidades son importantes para configurar la inteligencia y a menudo se complementan entre sí. Por otro lado, para conceptualizar la inteligencia también es importante la llamada inteligencia de enjambre. Swarm Intelligence en inglés, un campo de estudio que se enfoca en la comprensión de cómo sistemas naturales, como las colonias de hormigas, las bandadas de pájaros y los enjambres de abejas, logran comportamientos complejos y coordinados a través de la interacción entre individuos simples. Los sistemas de inteligencia de enjambre se basan en la idea de que un grupo de individuos simples, pero altamente interconectados, pueden producir comportamientos colectivos inteligentes. Estos comportamientos donde la inteligencia surge a partir de la interacción entre individuos simples también pueden ser simulados por una inteligencia artificial. Por otro lado, también caracteriza la inteligencia la llamada inteligencia social o colectiva que se refiere a la capacidad que grupos de individuos tienen de resolver problemas de manera colaborativa, utilizando habilidades y conocimientos individuales para lograr objetivos comunes. La inteligencia social se basa en la idea de que la cooperación y la coordinación entre individuos puede dar lugar a resultados más eficientes y efectivos que los que podrían lograr los individuos trabajando solos. El estudio de la inteligencia se remonta a más de 2000 años cuando los filósofos griegos trataban de comprender este fenómeno, principalmente los mecanismos de razonamiento, aprendizaje y representación del conocimiento. Así, contribuyeron al desarrollo de la lógica clásica, de importancia fundamental para el desarrollo de la primera generación de aplicaciones de IA. Pero fueron los primeros computadoras que revelaron su potencial para ayudar en la comprensión de la inteligencia, inicialmente con sus capacidades para automatizar y acelerar el tiempo de ejecución de tareas previamente realizadas manualmente. Un ejemplo ilustrativo de este potencial, retratado en la película The Imitation Game, fue demostrado por el matemático inglés Alan Turing, cuyo trabajo para el gobierno inglés en el descifrado de los mensajes de guerra intercambiados entre los países miembros del llamado Eje
Se considera actualmente como uno de los pilares de la victoria de los aliados. Para viabilizar y tornar el descifrado más rápido, Alan Turing construyó un computador para auxiliar en esas tareas. Y fue el propio Turing quien en la década de 1950 enunció la llamada prueba de Turing, estableciendo las habilidades cognitivas que una inteligencia artificial debería poseer para conseguir engañar a un interlocutor haciéndose pasar por un ser humano. Otras disciplinas que han contribuido con la IA a través del estudio del fenómeno de la inteligencia son la psicología, la neurociencia, la ciencia cognitiva y la filosofía. En particular, la filosofía de la mente. La psicología es la disciplina científica que se encarga del estudio del comportamiento humano, incluyendo el comportamiento inteligente. Los psicólogos utilizan técnicas como pruebas de inteligencia y evaluaciones cognitivas para medir la inteligencia. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro. Los neurocientíficos investigan cómo funciona el cerebro y cómo surge el pensamiento y el comportamiento inteligente. La ciencia cognitiva es un campo interdisciplinario que se enfoca en el estudio de la mente y la cognición humana. Combina conocimientos y metodologías de diversas disciplinas, como la psicología, la filosofía, la lingüística, la propia inteligencia artificial, la neurociencia y la antropología, con el fin de comprender cómo procesamos la información y cómo esta información influye en nuestro comportamiento. En los últimos años, la ciencia cognitiva ha realizado importantes descubrimientos sobre cómo funciona la mente humana y cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje, memoria y toma de decisiones. La filosofía de la mente es una rama de la filosofía que busca comprender la naturaleza y función de la mente humana y de la conciencia, y cómo éstas se relacionan con el cerebro y el mundo físico. En general, la filosofía de la mente se centra en cuestiones como: ¿qué es la mente y cómo se relaciona con el cerebro? ¿Cómo se relaciona la mente con el mundo físico y material? ¿Cómo es posible que experimentemos cosas subjetivas como el dolor o el amor? ¿Qué es la conciencia y cómo emerge de la actividad cerebral? ¿Cómo se relaciona la mente con el comportamiento y la conducta? Básicamente, la filosofía de la mente ha elaborado dos teorías sobre la relación entre mente y cerebro: el monismo o materialismo, que concibe una identidad entre estados mentales y estados cerebrales, y el dualismo o espiritualismo, que considera que mente y cerebro son entidades diferentes, siendo la mente equivalente al concepto de espíritu o alma y el pensamiento sería una propiedad del alma. En este contexto, se suele hablar de software y hardware para referirse a la mente y al cerebro, respectivamente. El cerebro se considera el hardware, el soporte físico que permite el funcionamiento de la mente. La mente, por otro lado, se considera el software del cerebro, ya que es el conjunto de procesos y funciones mentales que se realizan a través del cerebro. Muchas teorías sobre la inteligencia han sido propuestas, y entre las más relevantes podemos citar: 1. La teoría de las inteligencias múltiples. 2. La teoría de la inteligencia emocional. 3. La teoría de los tres cerebros. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por el psicólogo Howard Gardner en 1983, que sugiere que la inteligencia no es un rasgo unitario que pueda ser medido por un único número, como el coeficiente intelectual, sino que se compone de múltiples habilidades que pueden ser independientes entre sí. Gardner identificó los siguientes tipos de inteligencias. 1. Lingüística. Habilidad especial para lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. 2. Lógico-matemática. Alta capacidad para el cálculo, la abstracción y el razonamiento. Era la inteligencia que más se tenía en cuenta, junto con la lingüística, para establecer el coeficiente intelectual. 3. Espacial. Capacidad de una persona para visualizar y manipular objetos en el espacio, así como para comprender y crear imágenes mentales y representaciones visuales. 4. Musical. Capacidad para distinguir entre diferentes tonos y ritmos y habilidad para recordar y reproducir piezas musicales. También pueden tener una gran capacidad para crear y componer música. 5. Corporal sinestésica. Capacidad de una persona para controlar y coordinar sus movimientos corporales. 6. Interpersonal. Habilidad de comunicación, negociación, resolución de conflictos,
Empatía y comprensión de las emociones y necesidades de los demás. 7. Intrapersonal. Capacidad de una persona para entenderse a sí misma y para regular sus emociones y pensamientos. 8. Naturalista. Capacidad para entender y apreciar la naturaleza, así como para clasificar y categorizar elementos del entorno. Según esta teoría, cada persona tiene diferentes combinaciones de estas inteligencias, lo que puede explicar por qué algunos individuos tienen habilidades sobresalientes en ciertas áreas, mientras que pueden ser menos capaces en otras. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido muy influyente en la educación, sugiriendo que los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y que la enseñanza debería adaptarse a estos estilos para maximizar el aprendizaje y la comprensión. La teoría de la inteligencia emocional, propuesta por Daniel Goleman en 1995, sostiene que la inteligencia emocional es tan importante, o incluso más importante para el éxito en la vida, que un alto coeficiente intelectual. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás, incluyendo, 1. Conciencia de uno mismo. Capacidad de reconocer y comprender las emociones propias. 2. Autorregulación. Habilidad para manejar y ajustar nuestras emociones de manera constructiva. 3. Motivación. Capacidad para orientarse hacia el logro de objetivos a pesar de los obstáculos. 4. Empatía. Habilidad para entender las emociones de los demás. 5. Habilidades sociales. Capacidad para gestionar relaciones y construir redes efectivas. Goleman argumenta que las personas con alta inteligencia emocional suelen tener mejores relaciones interpersonales y mayor éxito en su vida personal y profesional. La teoría de los tres cerebros, también conocida como teoría triúnica del cerebro, fue propuesta por el neurocientífico estadounidense Paul MacLean en la década de 1960. Esta teoría ha jugado un papel fundamental en la IA, ya que ha servido de inspiración para construir sistemas de computación inteligentes, en particular, los llamados agentes de software. El modelo de los tres cerebros sugiere que para una simulación adecuada de la inteligencia, la IA debe desarrollar entidades computacionales que, de manera cooperativa, brinden soporte a comportamientos instintivos, emocionales y racionales. Según esta teoría, el cerebro humano está compuesto de tres estructuras principales, cada una responsable por un tipo de comportamiento: el instintivo, el emocional y el racional. Comportamientos producidos como respuesta, reacción, a un determinado estímulo. Percepción, originado en el entorno. Estas tres estructuras presentes en el hombre contemporáneo evolucionaron en sucesivas capas, cada una construyendo sobre la anterior. Durante la evolución de las especies, el cerebro instintivo, también llamado reptiliano, porque ya está presente en los reptiles, controla las funciones vitales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la respiración, la temperatura corporal y el equilibrio. Es responsable de reacciones o comportamiento reflejo, inmediato y transitorio, derivadas de reglas de comportamiento fijas, innatas o aprendidas del tipo si estímulo entonces reacción. Como si al colocar la mano sobre un objeto se lo siente muy caliente, entonces inmediatamente la mano será retirada del objeto. Otro ejemplo de una respuesta instintiva es el susto, que ocurre en cuestión de segundos, y suele ser una reacción automática del cuerpo ante un estímulo repentino, como un ruido fuerte o una sorpresa inesperada. El susto puede provocar una sensación de sobresalto, temblores y aumento de la frecuencia cardíaca, pero suele desaparecer rápidamente, aunque primitiva. La importancia de esta capa está en la velocidad de las respuestas, permitiendo la autoconservación de la especie. Si el cerebro instintivo posee una regla del tipo, si estímulo entonces reacción, el comportamiento será ejecutada inmediatamente como respuesta al estímulo. Si no, serán activados comportamientos de las capas superiores, emocional y racional. El cerebro emocional, también conocido como cerebro límbico, se encuentra en el centro del cerebro y está involucrado con el procesamiento y la regulación de nuestras emociones y conductas sociales. Surgió en los primeros mamíferos. También puede registrar recuerdos de experiencias agradables y desagradables y aprender de ellas. Es responsable de nuestras respuestas emocionales, como el miedo, la alegría, la tristeza y el amor. La reacción emocional
Activada cuando no hay respuesta refleja. Demora más que la instintiva. Pero es más rápida que la racional. Es también un comportamiento más duradero que el instintivo. Por ejemplo, el miedo es una emoción duradera que se produce en respuesta a una situación que se percibe como amenazante. El miedo puede ser consciente y puede persistir durante un tiempo prolongado. Incluso después de que la situación que lo provocó haya desaparecido. El miedo puede tener una variedad de respuestas fisiológicas y conductuales, como la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco y la evitación de la situación percibida como peligrosa. El cerebro emocional está formado por varias estructuras, como el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. El hipotálamo es importante en la regulación de funciones corporales como la temperatura corporal, el hambre y la sed, mientras que la amígdala es responsable de la respuesta emocional al miedo y la agresión. El hipocampo está involucrado en la memoria y en la formación de nuevas experiencias. El cerebro emocional juega un papel importante en la toma de decisiones, ya que nuestras emociones influyen en cómo percibimos el mundo y cómo respondemos a las situaciones. También está involucrado en nuestras relaciones sociales, ya que nos permite conectar emocionalmente con otras personas. También está estrechamente relacionado con la salud mental. Los desequilibrios en el cerebro emocional pueden contribuir a trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad. El cerebro racional, también llamado neocórtex, se desarrolló a partir de los primates y culminó en el cerebro humano con sus dos grandes hemisferios responsables del desarrollo del lenguaje humano: el pensamiento abstracto, la imaginación y la conciencia. El neocórtex es flexible y tiene habilidades de aprendizaje casi infinitas. Se divide en 4 lóbulos principales: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Cada lóbulo tiene funciones especializadas que trabajan en conjunto para procesar los estímulos del entorno. El lóbulo frontal, situado en la parte delantera del cerebro, es responsable de la planificación, la toma de decisiones, la atención y la resolución de problemas. El lóbulo parietal, situado en la parte superior y posterior del cerebro, está involucrado en la percepción espacial, la orientación y la atención. El lóbulo temporal, situado en la parte inferior del cerebro, es responsable de la percepción auditiva, la memoria a largo plazo, el reconocimiento facial y la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, situado en la parte posterior del cerebro, está involucrado en el procesamiento de las percepciones visuales, teniendo en cuenta que reacciones eficientes son el resultado de un comportamiento inteligente. El modelo de los 3 cerebros sugiere que, para una simulación adecuada de inteligencia, la IA debe desarrollar entidades computacionales que, de manera cooperativa, brinden apoyo tanto a los comportamientos instintivos como a los emocionales y racionales. Dale me gusta al video. Comenta con tus ideas y comparte para que otros también puedan aprender sobre este apasionante tema. No olvides suscribirte gratuitamente al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos sobre inteligencia artificial y ciencia cognitiva. Gracias por tu apoyo.